Yamil, pasó algo en la semana, más precisamente al principio de la semana. El martes, más precisamente. El martes, el glorioso martes. El martes que fue 18 de octubre, se lleva a cabo en todas las escuelas públicas y privadas del país el operativo Aprender, el operativo de Revolución de la Alegría, ¿no? Digamos, un operativo que plantea, ¿no?, unas evaluaciones estandarizadas, ¿no?, que vienen desde el prisma, ¿no?, desde los países centrales, ¿no? Sí. Y que fueron muy criticadas, ¿no?, muy defendidas desde parte del gobierno, desde algunos, incluso directivos, algunos maestros, muy resistida por los alumnos. Hubo tomas de colegio, hubo diferentes movidas, manifestaciones por parte de los estudiantes, de algunos profesores, incluso de los alumnos, ¿no? El operativo Aprender implicaba, ¿no?, ¿qué consistía? Sí, son evaluaciones que se hacen en tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, en sexto grado, en tercer grado, en quinto año y sexto año, depende de la escuela. Sí. Y abocaba a lengua, literatura, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Sí. Son pruebas que tenían como respuesta múltiple choice, un mecanismo de múltiple choice, por lo cual no contemplaba ningún respuesta, ¿no?, de desarrollo, no evaluaba, digamos, la evaluación como un proceso de aprendizaje, sino que era más que nada para medir, digamos, una evaluación como medición. El problema o lo que se temorizaba es que sean para establecer un ranking de escuelas. Pero bien, yo puedo contarlo así nomás, pero tenemos un especialista, ¿no? Exactamente, tenemos una conexión directa con un especialista en el tema, secretario de prensa de UTCetera, el sindicato de docentes de la capital federal, Mariano de Negris. Saluda Axel, te doy la bienvenida, muchas gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Axel? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. Recién estábamos hablando lo que fue el operativo Aprender, a modo de introducción, en qué consistía el mecanismo de múltiple choice, que no permitía el desarrollo. Particularmente desde UTE, ¿qué evaluación se tiene, qué análisis se tiene luego de lo que fue esta semana bastante movida de tomas de scratches y de protestas de la comunidad educativa en relación a esta forma de puntuación de la enseñanza pública? Sí, bueno, después de estos 2 días de intento de realizar esta medición estandarizada, vemos que fue un fracaso en los términos, por lo menos en los que lo preveía realizar el gobierno. Sí. Nosotros anticipadamente ya habíamos dicho que estábamos en contra de este tipo de mediciones porque no dan un reflejo ni una buena evaluación ni diagnóstico del sistema educativo. Sin embargo, el gobierno avanzó con esto. Pero además, nosotros lo que dijimos es que el resultado ya estaba puesto, porque en las declaraciones tanto del ministro Bullrich como de la gobernadora Vidal como el presidente Macri ya habían dicho que la educación era un desastre. Claro. Eso ya lo habían dicho previamente, por lo tanto, esta medición solo venía a corroborar esos dichos. Lo que vimos después es que si ellos querían realizar un censo, que tiene que tener por lo menos arriba del 97% de efectividad, ya con lo que ocurrió, por lo menos acá en Capital y en Provincia de Buenos Aires, que más de la mitad de las escuelas no se hizo o se hizo de manera parcial, sí, no van a servir esos datos. O sea que no se llegaría a lo que se estima que es el mínimo necesario para, de alguna manera, realizar algún informe efectivo de lo que es hoy en día la enseñanza. Es una muestra acabada, ¿no? Claro, eso es lo que, porque además, a diferencia de otras evoluciones anteriores, en este caso quisieron hacerlo censal, no muestral, es decir, no tomar una muestra de una determinada cantidad de escuelas, claro, manteniendo determinados rangos estadísticos para que eso diga cómo era en todos lados, sino que pretendían hacerlo en todas las escuelas del país de la manera en que se hace un censo, eso que se hace cada 10 años. Y el temor que nosotros expresamos era que querían hacerlo de ese modo porque eso les permitía rankear escuelas. ¿Se entiende? Les permitía ponerle un puntaje a cada escuela, sí, sí, y después utilizar esos rankings para, por ejemplo, variar la inversión educativa en esas escuelas, como el modelo chileno. El modelo chileno y el modelo mexicano son 2 modelos que nosotros vemos que el macrismo mira con buenos ojos y que pensamos que trajo terribles consecuencias para la educación de esos 2 países hermanos.
Hablando justamente de las diferencias con otras evaluaciones anteriores, evaluaciones así a nivel general, quería preguntarte, ¿qué diferencias y similitudes hay con el operativo ONE, llamado ONE? Bueno, una de estas características de Censal, otra que el ONE también tenía preguntas abiertas, no eran todas preguntas cerradas. Y la otra es que el ONE se iba a realizar cada 3 años y este es cada 1 año. Eso también hay un tema que es imposible actuar en función de eso, de realizar todos los años una prueba de estas características, porque, por ejemplo, estos resultados van a estar en marzo del año que viene. Por lo tanto, no sirve. De ahí, a partir de ahí tienen que darse propuestas como para mejorarlo, pero otra vez en el mes de octubre vuelven a tomar la prueba. Claro. Por lo tanto no tienen tiempo de procesar los datos, realizar nuevas cosas en las escuelas para suponerte que quisieran cambiar prácticas para cambiar en función de los resultados la forma de enseñar. ¿Se entiende? Sí. Por eso todas las pruebas internacionales, inclusive, aunque no estemos de acuerdo, pero las pruebas PISA o las pruebas de la UNESCO, que son pruebas más abiertas, que contemplan otras dimensiones que no contemplan las PISA, se realizan cada 5 años, cada 7 años, porque en educación los cambios no son tan rápidos como para una cuestión de meses volver a evaluar a ver qué pasó, ¿no? Cuando se evalúan, ya digo, sistemas educativos nacionales. Buenas tardes, Mariano. Te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles crees que deben ser los cambios, las modificaciones que se deben realizar en el sistema educativo para intentar de a poco ir mejorando o ir avanzando en ese sentido, no? Mira, yo creo que hubo muchas cosas en las que se fue avanzando en el último tiempo. Y creo que para las que se necesita seguir avanzando, se requiere seguir aumentando la inversión en educación. Por eso me parece muy dudoso que este gobierno pueda avanzar en esos cambios cuando reduce la inversión educativa. ¿Y sabes en qué área se redujo más el presupuesto educativo que envió el Congreso para el año que viene, para el 2017? En el área de formación docente. Y la verdad es que el área de formación docente es una de las que más requiere poner inversión educativa. Porque si bien se hizo esfuerzo y se alargó la carrera docente a 4 años, cuando antes era menor, durante todo ese último tiempo, creo que tenemos que seguir profundizando mucho más la mejora en la formación docente, en los profesorados que forman los docentes, y también en la formación permanente de los docentes, ¿no? La capacitación en servicio, bueno, eso que se estaba avanzando, si bien no se había, por supuesto, uno no puede decir que se había llegado a lo que se quería, se estaba avanzando, había un plan de formación docente a nivel nacional, que era el plan Nuestra Escuela, sí, que se dejó de ejecutar, que no se están cumpliendo ni con los acuerdos paritarios que establecían esa formación docente. Por lo tanto, me parece que si no avanzamos en esas áreas y se reduce el presupuesto educativo, estamos yendo en sentido contrario a mejorar nuestra educación. Mariano, hace poco se aprobó el presupuesto de la capital federal y uno de los datos más llamativos fue que fue el presupuesto más bajo en la historia en educación destinado. ¿Eso es cierto? Sí, es alrededor de un 19%. Cuando el gobierno de Macri asumió, estaba cerca del 30% claro, del total del presupuesto lo que se destinaba a educación. Es decir, que lo bajó a menos de 20 en estos últimos 9 años. Y eso se ve luego en consecuencias como 11.000 niños que no tienen vacantes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué se puede ver de similitud o cómo se plasma el modelo educativo en la ciudad llevado a la nación? ¿En qué medidas, en qué datos uno se puede dar cuenta que están haciendo esta traspolación? Mirá, primero la precisión general yo creo que va a ser mucho peor a nivel nacional, porque es más fácil gobernar la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad rica, que tiene el PBI per cápita de países europeos, comparado a gobernar todo un país. Pero la línea central que el gobierno aplicó en algunos casos en Capital Federal y quiere seguir aplicando es, por un lado, la reducción del presupuesto y por otro, la intervención de empresas y ONGs para construir un mercado con la educación pública. Hace poco tiempo en unas escuelas de la ciudad, las mismas familias denunciaron
que fundaciones integradas por Coca-Cola o Monsanto daban talleres de prácticas de alimentación saludable a los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de esa denuncia se logró frenar ese programa, se realizaron amparos y finalmente no se está aplicando. Pero ese modelo de que las empresas sean las encargadas de brindar el servicio educativo a cambio de, obviamente, plata que le paga el gobierno, es el modelo no solo para el país, sino para Latinoamérica de una gran parte de empresas transnacionales. Claro. Exactamente. Para despedirte, Mariano, y agradecerte la comunicación, no podemos dejar pasar lo que fue el periodo del 3 de octubre y el 14 de octubre, que fue la inscripción para el ciclo lectivo 2017 en las escuelas públicas de la capital federal, mediante el tan polémico sistema de inscripción online. ¿Qué evaluación hacen o qué evaluación parcial hacen en UTE sobre los resultados de la inscripción este año? Mira, en realidad todavía las familias se están inscribiendo y terminó justo ahora, esta semana pasada, pero hasta que no se procesen los datos no vamos a saber qué pasó con esas inscripciones, si obtuvieron la vacante que querían o no obtuvieron la vacante que querían. Ahora, sabemos que como no se crearon las escuelas suficientes, por más que los inscriban de manera online, de manera presencial, de la manera que sea, van a faltar vacantes para miles y miles de chicos en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso lamentablemente nos lo vamos a enterar ahora, en el mes de noviembre, cuando se den los resultados. Exactamente, bueno, seguramente estaremos al tanto de lo que desean los resultados de esa. Ya nos habían llegado noticias de que habían varias denuncias de escuelas que no existían y otros mecanismos bastante perversos en la enseñanza pública que nos está dando este gobierno. Mariano, te agradezco mucho la comunicación y seguramente estaremos al tanto según lo disponga la actualidad de la enseñanza pública nacional, de la ciudad y ahora nacional. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba Mariano de Negris, secretario de prensa de la Unión de Trabajadores del Estado, miembro de la Confederación de Trabajadores de la Educación. De la educación, Argentina, no del Estado. No es de la educación. De la educación. Perfecto, así que bueno, bastante polémico lo que es el operativo Aprender, ¿no, Yamil? Sí, la verdad que por suerte hubo mucha concientización por parte de los estudiantes, de muchos padres, de muchos profesores que explicaron, que llevaron a cada escuela lo que significaba, cuáles eran las implicancias, cuáles podían ser las consecuencias de realizar este operativo, estas evaluaciones, y hubo tomas de escuelas, hubo faltazos, hubo romper las evaluaciones, hubo completar todos los puntitos para que no salgan bien las respuestas. Claro. O sea, hubo una concentración y eso va a llevar a que, como dijo Mariano, no se llegue a los resultados, al 97% que se necesita para tener una muestra acabada de cómo está la situación en la educación argentina, que ya vienen generando las condiciones para hacer cosas más perversas y que ya estuvimos viendo en la ciudad de Buenos Aires.